Bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores, el último episodio de Aleph, Cochlear in Charis, nos dio un momento de quiebre tan grande que ahora todos tienen la mirada puesta en el próximo episodio, donde se vivirá un enfrentamiento mucho mayor. Yildiz, tomando los últimos consejos de su madre biológica, Aiden Hanum, como guía, ha tomado decisiones tales que ya no queda rastro de la vieja Yildiz. Gracias a esta determinación, Meryem Hanum y Sultan Hanum terminaron en prisión por asesinar a Nergis Hanum y Ilmi Bey, la familia que crió a Melek. Ahora todo parece ir bien. Yildiz y Serhat están en la mesa del matrimonio. Se casan y sus ojos brillan de felicidad. Pero justo cuando todos están felices, un cruel giro del destino está en la puerta. Melek aparece en la entrada de la mansión, ensangrentada y con un bebé en brazos. ¿Sacudirá esta imagen la felicidad de arriba a abajo? ¿Qué le pasó a Melek? Estas preguntas pueden ser el mayor obstáculo que se interponga en el camino de Yildiz y Serhat. Después de que Yildiz y Serhat se casen, el viento soplará en dirección contraria dentro de la mansión. Serhat ya no será solo un líder, sino también un esposo que comparte las decisiones con su pareja y valora sus opiniones. La actitud que Yildiz mostró en las decisiones de encarcelamiento marcará la forma de gobernar de Serhat en adelante. Este cambio puede incomodar especialmente a aquellos que estaban cómodos en el viejo orden. Pero el mayor cambio quizás sea que Serhat ahora tiene que actuar no solo como líder, sino también como padre. ¿Qué lugar ocupará el bebé de Melek en su vida? Esta incertidumbre puede generar tensiones entre Serhat y Yildiz con el tiempo. En cuanto a Yildirim, él juró convertir la boda de Serhat en su tumba. En cuanto se enteró de la boda, el fuego de la venganza ardió de nuevo en su interior. Serhat lo expulsó de la mansión junto a todos sus seguidores, los envió al exilio a otra ciudad y les dijo que nunca podrían regresar. Pero Yildirim no es alguien que se rinda. Para él, este destierro no es sino esconderse para preparar un ataque mayor. Es muy probable que Yildirim aparezca el día de la boda, en un momento en que todos se sienten seguros y todos ríen. La frase convertir en tumba no es en vano. O planea un asesinato, o hará una redada, o convertirá el lugar de la boda en un mar de sangre. No hay que olvidar que Yildirim no está solo, que sus hombres leales todavía lo esperan. Sillana ni siquiera esperó a salir de prisión para divorciarse de Meryem. Las razones detrás de esto son bastante profundas. Sillan quizás temía no sobrevivir para salir de la cárcel. O tal vez estaba tan enojado por lo que hizo Meryem, que quiso borrar su rostro de su vida de inmediato. Esta decisión muestra en realidad la magnitud de la desconfianza y la ira de Sillan hacia Meryem. Si hubiera esperado, quizás su ira se habría calmado, quizás habría pensado diferente, pero él prefirió terminarlo todo con una decisión repentina. ¿Y qué hará Meryem ante este divorcio? Una mujer que ha esperado años por Sillan, que ha intentado mantener la mansión en pie durante su ausencia, que ha soportado toda clase de dificultades. Quizás todavía había una esperanza, a pesar de estar encarcelada, pero esta actitud implacable de Sillan apagará la última esperanza en el interior de Meryem. Al principio sufrirá una gran devastación, quizás se amargue con la vida, pero existe la posibilidad de que, actuando con su fuerte personalidad, no se quede callada y responda de alguna manera. Esta decisión de Sillan aislará aún más a Meryem, y quizás la lleve a hacer cosas que nunca ha hecho antes. Todos se preguntan si Sultan Hanum sufrió un ataque en prisión, y si murió o no. Este ataque es un punto de inflexión para Sultan Hanum. Quienes intentan destruirla quizás han olvidado lo obstinada que es. Sultan Hanum sobrevivirá a pesar de sus enemigos, y cuando regrese arrasará con todo. La muerte sería su escape. Creo que definitivamente sobrevivirá. El regreso de Melek ensangrentada, la amenaza de Yildirim sobre la boda y el destino de las dos mujeres en prisión nos mantendrán pegados a la pantalla en el nuevo episodio. No olviden suscribirse.
Nos vemos pronto. Cuídense. Soy Antonio. Adiós. Un peal.